Hola, nuevamente pues continuando con lo de los LEDs, vamos a explicar qué es el voltaje de umbral. Es importante pues también académicamente conocerlo y pues si tu interés nada más es así porque es un tema que te interesa, pues también creo o considero importante saber lo que es el voltaje de umbral. Ya te mostré la definición de la Real Academia Española y del chat GPT para el diodo, que es un dispositivo semiconductor al cual conduce o emite luz cuando se le aplica una tensión, ¿no? Entonces, no es tan precisa o no es tan exacta, pero digo, de manera general me parece bien la definición. No es que yo sea un juez de la lengua ni es que nada, pero bueno. Entonces, mira, umbral lo define la RAE como parte inferior o escalón por lo común de la piedra, paso primero y principal, valor mínimo de una magnitud a la cual se produce un efecto determinado. Entonces, esta es la parte con la que nos quedamos. Valor mínimo de una magnitud a partir de la cual se produce un efecto determinado. De manera que el valor, ¿cuál es? El voltaje mínimo que debes aplicar para que se produzca la emisión de luz. El ChatGPT lo define como es la tensión mínima requerida para que para que el LED comience a conducir corriente y emita luz. Eso quiere decir que no basta con polarizarlo en directa, ¿sabes? O sea, ya vimos que el que está polarizado en directa, que es el de arriba, conduce y el que está polarizado en inversa no conduce. Este es un conductor y este es un aislante, ¿sabes? Pero no basta con eso. De acuerdo a esto, debemos poner un voltaje de umbral para que el diodo pueda conducir. Entonces, por ejemplo, ahí está polarizado en directa, pero estoy aplicando 0 volts. Y si empieza a subir, observas que empieza a prender. Lo de la resistencia ya lo explicamos también. Se conecta una resistencia para proteger o limitar la corriente que circula a través del diodo y que no explote, ¿no? O sea, por ejemplo, si haces esto, ánodo a voltaje y cátodo a corriente, cátodo a tierra y ánodo a voltaje, pues el simulador te dice que no tiene protección al diodo. Entonces, esto no me debería hacer. Por eso se conecta a una resistencia. Lo cual explicaré con más detalle. El tema es el voltaje de umbral. Entonces, es el voltaje mínimo que se requiere para que el diodo pueda conducir. De manera que no basta con aplicar una tensión, no basta con que esta tensión se aplique o la fuerza electromotriz se aplique directa, debe ser mayor a ese voltaje de umbral, ¿no? Y entonces también para eso sirve un poco las matemáticas, aunque de repente la gente diga que no sirve para nada. Pero en la teoría de semiconductores, pues puedes modelar la corriente que circula a través del diodo. Bueno, esta parte, si tú quieres conocer los voltajes de umbral de los diodos, pues en el Google nada más le pones voltaje de umbral y el Google te va a dar ahí ya diferentes páginas. Es un poco complicado que encuentres la hoja característica del diodo que da el fabricante, pero esto te da una idea muy clara. Por ejemplo, aquí dice que 1.9, entonces me voy a ir a 1.8 y el diodo está apagado, paso en 1.9 y ya prendo un poco más. También puedes observar una diferencia entre los simuladores, porque estos son simuladores. Entonces, de acuerdo a cómo los programen, puede ser que este tenga un voltaje de umbral diferente a este. Eso también lo debes tener en cuenta. Y esta es la curva característica del diodo. Entonces, como ves, el diodo es un dispositivo no lineal hasta esta parte, ¿no? Después ya podríamos decir que se comporta de manera lineal, pero aquí tiene un comportamiento exponencial y está, o lo puedes modelar con esta ecuación, que es la ecuación característica del diodo. Esta corriente es la corriente de saturación inversa. El diodo no es un diodo ideal, no es un producto, apagas y prendes, pues es un dispositivo semiconductor. Entonces esta corriente es la que fluye cuando está polarizado en la inversa. Esta es la corriente que estamos viendo ahorita. Y a partir de que aplicas el voltaje de umbral, pasas este punto o este codo. Entonces, si tú haces una proyección de esta línea hacia el eje horizontal, que es el del voltaje, vas a encontrar que en el caso de silicio son 0.7. Pero eso, como ya te mostré, depende de los materiales con los que esté hecho el diodo. Entonces, bueno, esta ecuación la puedes encontrar también en diferentes sitios en internet.
Y puede que varíe un poco, pero en realidad tiene esta forma, ¿no? Y S que multiplica este binomio. Y es una relación exponencial. Q es la carga elemental, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. V es el voltaje aplicado. K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. De modo que quiere decir, esto, por eso es importante también las ecuaciones, que la corriente que circula en el diodo también depende de la temperatura, porque el dispositivo semiconductor, sus características dependen de la temperatura. Entonces, por eso es interesante de pronto ver las ecuaciones. De modo que no es lo mismo que el diodo esté trabajando a 20 grados que esté trabajando a 100 grados, ¿no? O a 0 grados, porque depende de la temperatura. Bueno, este libro es de los que me parece más completos. Bueno, está en inglés, pero me parece de los más completos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se refiere al voltaje de umbral. Reitero, esto complementa las definiciones tanto del ChatGPT como de la RAE con respecto al voltaje de umbral. Y entonces es necesario tener en cuenta que no solo hay que aplicar una tensión, no solo hay que polarizar en directa, sino también hay que aplicar un voltaje mayor al voltaje de umbral. Bueno, vamos a continuar con esta serie de LED y vamos a ir detallando más aspectos sobre la conexión de LED y cómo lo podemos configurar. Espero te agrade y te haya sido clara la explicación. Muchas gracias.